Cada 10 de junio se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial, fecha que tiene como objetivo incidir en la necesidad de seguir avanzando en la educación vial. Según Naciones Unidas, cada año se pierden en el mundo 1.250.000 vidas como consecuencia de los accidentes. Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y a su vez un porcentaje de estos queda con alguna forma de discapacidad permanente. Consecuencias en la salud que nos llevan a considerar los accidentes como una epidemia más. Así que esta mañana vamos a hablar de esto con Jesús Monclús, jefe de prevención de la Fundación MAFRE. Señor Monclús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. ¿De qué toca hablar en un día como este, desde su punto de vista, señor Monclús? Bueno, pues hoy toca hablar incluso diría de nuestro modelo de sociedad. Después de estas elecciones europeas hay muchos temas encima de la mesa y parece que nos olvidamos de algo que nos afecta a todos y a todas y que nos afecta todos los días porque todos nos movemos, prácticamente pues todos los días nos desplazamos. Esas cifras que acabas de comentar, trasladadas a España, pues siguen siendo espeluznantes a nivel de una verdadera epidemia, 1.750 personas fallecidas en toda España, alrededor de 80 en Aragón en el año 2022 y la mayoría de ellas pues suceden en las carreteras y dentro de las carreteras pues en las que son menos seguras, que son las convencionales, que es donde pues desde Fundación MAFRE reclamamos más atención, pero no solo atención voluntarista, sino atención trasladada pues en presupuestos y en inversiones y en mejoras, en inversiones, insisto, para la vida. Según uno de los últimos estudios que han elaborado ustedes, habría que llevar a cabo una inversión de unos 1.800 millones de euros en nuestras carreteras para mejorar señales, mejorar también el pavimento, poner antideslizante en las curvas, instalar también elementos reflectantes en zonas peligrosas, mejorar la iluminación cerca de los núcleos urbanos y también instalar líneas sonoras en los arcenes y algunas barreras, ¿no? Con estas medidas dicen ustedes que se evitarían 300 muertes en accidente de tráfico en España. Correcto. Lo que hemos hecho ha sido partir de un documento de la Dirección General de Tráfico publicado ya hace unos años, en donde para cada una de estas medidas, alguna más que has citado, que son lo que se llama medidas de bajo coste, que no significa pues construir, digamos, una nueva autovía, una nueva autopista. Hay una efectividad, se sabe pues en cuánto reducen las lesiones mortales y las lesiones graves, y hemos hecho pues el ejercicio de decir, vamos a ver, si quisiéramos romper esta tendencia tan incluso desesperante de estancamiento, más que una tendencia, es un estancamiento de los últimos años, ¿cuánto tendríamos que invertir para salvar todos los años 300 personas y pues alrededor de 1.500 heridos graves? Y el resultado pues es esa cifra, que es una cifra muy importante, es una cifra para todo el territorio, que digamos, pues cuando descendemos a regiones, en el caso de Aragón, pues evidentemente no son 1.800 millones, son muchos menos, pero quiero insistir en que precisamente este año pues el gobierno de Aragón hablaba de la adjudicación del nuevo plan extraordinario de carreteras para nuestra región, yo soy zaragozano, y con un presupuesto de 2.600 millones de euros. Es decir, son cantidades que nos marean, que como personas individuales, pues en nuestra economía familiar no entendemos, pero que encajan perfectamente en lo que ya se está haciendo. Y que son medidas muy efectivas y a las que no, en nuestra opinión, pues no le estamos prestando todavía la suficiente atención. No se trata de trabajar en puntos negros, como se llamaba antes, sino se trata de identificar pues todas las intersecciones que tienen un mismo diseño, un mismo patrón de configuración y actuar en ellas, pues precisamente como acabas diciendo, pues estrechando los carriles, haciendo unas desviaciones, lo que se conoce con chicanes, para que las personas cuando nos acercamos reduzcamos de una manera natural, es el concepto de las carreteras legibles, reduzcamos la velocidad, mejoremos la visibilidad también cuando sea necesario y a base de esas medidas que son relativamente sencillas, pero que no lo sé muy bien por qué, la verdad, pues no terminamos de implementarlas en masa y de una manera sistemática, que es lo que defendemos con este estudio. Una de las medidas, señor Monclús, que más rápido se suele adoptar cuando hablamos de intentar reducir la siniestralidad es lo de la reducción de la velocidad, que es algo que por otra parte no gusta a una parte de los conductores. Ahora mismo, tal y como están las cosas, ¿están bien o hay que retocar algún límite de velocidad? Bueno, en general los límites están bien, siempre hay que, digamos, seguir mejorando. La vía es una vía, las vías son vivas y van evolucionando, la vegetación pues va avanzando, hay que asegurarse de que todas las señales siguen siendo visibles,
Se sabe que un número muy elevado de las señales pues son viejas y han perdido pues retroreflectividad, han perdido pues esa luminosidad por la noche y no hay que bajar nunca la guardia y hay que seguir trabajando con ellas. Se han hecho muchas cosas, pero la realidad es que estaba mirando los datos de fallecidos en Aragón en los últimos años y bueno, pues no son nada buenos. En el año 2023, en carretera, fallecidos a 24 horas en Aragón fueron 56, es decir, uno a la semana o un poquito más de uno. Pero es que es un 6% más respecto al año 2019, que es el año anterior a la pandemia, que lo utilizamos como referencia a menudo, y solo un 10% menos respecto al año 2014, es decir, respecto a hace 10 años, ¿no? Y bueno, pues no podemos estar desde luego satisfechos con estas cifras. Creemos que hay soluciones, las hemos puesto encima de la mesa en nuestro estudio, por cierto, elaborado con la Asociación Española de la Carretera. Y bueno, el mensaje principal es que objetivo cero víctimas a coste cero, pues no existe. Como acabo de decir, existen presupuestos, existen planes, existen recursos, si no, pues algo todavía más fácil. El dinero que se recauda en las multas, pues apliquémoslo a medidas de seguridad vial. Con cada multa de las, digamos, más costosas, pues podemos incluso sustituir una de esas señales que han envejecido, ¿no? Por dar algunas ideas y demostrar porque no solo es una utopía, sino que se puede hacer. El parque móvil de vehículos de nuestra comunidad autónoma, señor Monclús, más de 14 años de media, uno de los más envejecidos desde que hay registros, ¿no? Si no el más. Esto es un factor de riesgo, lo que pasa que es un factor de riesgo contra el que es difícil luchar, ¿no? Porque evidentemente hay mucha gente que no se puede andar comprando un coche, renovando un coche con la periodicidad que sería deseable. Efectivamente. Hay una estadística que nos viene también, que es un dato, es una realidad, que viene a decir que los vehículos con más de 10, 12 años de antigüedad pues tienen una mortalidad que es el doble de los más modernos. Es decir, la probabilidad de sufrir unas lesiones graves o mortales dentro de un vehículo de 10 años, de 12, de 14 años, es el doble de la probabilidad en un vehículo moderno. Dicho de otra manera, si todos los vehículos fueran modernos, reduciríamos también en un 50% la siniestralidad grave y mortal. Efectivamente, esto cuesta mucho dinero y bueno, hay que seguir, digamos, insistiendo primero en la concienciación, en digamos, pues que es una inversión para nuestra vida. Estamos hablando de que nos desplazamos nosotros, nuestras familias y sobre todo lo que hay un fenómeno, digamos, más preocupante todavía, que es la España vaciada, las zonas rurales envejecida, con muchas personas mayores que además son las más frágiles porque su cuerpo ya no es el de una persona pues con 30 o 40 años. En caso de un golpe, pues su riesgo de sufrir lesiones es mucho mayor y que pues por esta inercia, ¿no? Pues conducen vehículos todavía más antiguos que la media y por eso pues vemos tantas noticias tan tristes en muchas ocasiones. Bueno, por una parte la de los jóvenes que fin de semana todavía vienen sucediendo de vez en cuando, pero en muchas ocasiones personas mayores pues que evidentemente no se les debe presuponer ninguna conducta irresponsable al volante, pero que todas las semanas pues estamos viendo en las zonas rurales pues que sufren lesiones y muchas de ellas fallecen. Señor Monclús, le quería preguntar también, además de los coches, las motos. Un 26% de las víctimas de accidentes en carretera son motoristas, pero solo representan el 3% del tráfico. ¿Cómo se explica? Bueno, pues se explica porque cuando se calcula la probabilidad de fallecer por kilómetros recorrido, pues llegamos a la conclusión de que las motocicletas son 18 veces más peligrosas que los automóviles. Es decir, si yo tengo un siniestro en una moto, pues mi probabilidad de sufrir lesiones graves o mortales pues es casi 20 superior a la de un automóvil. La principal razón es que, evidentemente, pues no tenemos carrocería. No tenemos una carrocería en la motocicleta que nos proteja, por eso es tan importante utilizar todos los elementos de seguridad, pues desde el calzado hasta el casco, pues todas las partes de nuestro cuerpo tienen que estar protegidas. Además, ahora existen pues también airbags para chalecos y para chaquetas de motos que nos ayudan a proteger pues la segunda parte más importante de nuestro cuerpo después de la cabeza, que es el torso, donde están los órganos vitales y en donde vemos que en el 35% aproximadamente de los lesionados que fallecen, pues se ha producido una lesión. Es también, digamos, otra de las siguientes fronteras que tendremos que cruzar en los siguientes años para seguir protegiendo. El uso también hay que apelar, como siempre, pues al uso responsable de todos los modos de transporte, pero en el caso de uno en el que somos tan vulnerables
Y somos vulnerables porque en una bicicleta tampoco tenemos carrocería, pero desde luego no se circula a las mismas velocidades a las que se circula una motocicleta. Por eso, promover la conducción responsable, nada de salir, digamos, de carrera, nada de salir por las carreteras pues a subir nuestros niveles de testosterona, adrenalina, que normalmente ya los tenemos con el día a día pues bastante elevados. Pues habría que conducir, si son vehículos 18 veces más peligrosos, pues 18 veces más prudentes. Aprovecho y le pregunto también, esta semana tenemos la graduación de la primera promoción de FP en formación de movilidad segura. No sé qué le parecen este tipo de iniciativas, de proyectos, bueno, ya de realidades más que de proyectos. Bien, en Fundación Mapfre nosotros insistimos en que la educación es el principio de todo y a todas las edades. Este grado de formación profesional pues va a ayudar a transmitir de una manera mucho más efectiva la concienciación, la educación vial, la seguridad vial en definitiva, pues en autoescuelas, en cursos para empresas, que es algo también muy importante. No olvidemos que 1 de cada 3 fallecidos en siniestros laborales pues son precisamente en siniestros de tráfico, y la mayoría de ellos pues son eso que parece tan cotidiano y tan poco arriesgado como los desplazamientos in itinere, cuando vamos desde nuestra casa al trabajo y volvemos. Y para muchas personas, como es nuestro caso, el tuyo y el mío, pues el principal riesgo que tenemos laboral pues no es una caída desde altura, no es un atrapamiento de un objeto pesado, sino precisamente pues es algo tan cotidiano como ir y volver al trabajo. Y bueno, pues es algo que hay que trabajar, la educación vial, y bueno, pues para mí me parece todo un acierto que la Dirección General de Tráfico pues haya avanzado pues en esa línea, igual que cuando en el año 2022 pues se publicaron los Reales Decretos Educativos, en donde se introdujeron en las escuelas, en primaria, secundaria, la propia educación vial de una manera mucho más clara, con unos objetivos y unas competencias claramente definidas y además evaluables. Es decir, cuando entendemos que todavía estamos en un proceso de puesta a punto o de implantación de esos nuevos Reales Decretos en el ámbito de la educación vial, pero llegará un momento en que los colegios nos tendrán que examinar, nos pondrán un examen, tendrán que sacarnos a la calle para saber si nos podemos comportar como peatones o como ciclistas de una manera segura, y bueno, pues es, digamos, la gran esperanza, ¿no? Como se decía a menudo, pues eduquemos a los niños para no tener que castigar a los adultos, que realmente pues todavía sigue siendo necesario. En fin, la verdad es que reflexiones muy interesantes. Señor Monclús, jefe de prevención de la Fundación Mapfre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias por preocuparos. Un abrazo a todos. Muy buenos días. 7:30, a las 8. En un instante la tertulia con Ainhoa García, con Álvaro Sierra y con Graciano Palomo. Prepárate para impulsar tu futuro profesional y ser parte de la revolución del marketing digital. ESIC Business and Marketing School, centro adscrito a la Universidad San Jorge, te invita a descubrir su grado oficial en marketing en su Open Day. 19 de junio, 6 de la tarde, Campus ESIC Zaragoza. Descubre su innovador y práctico programa en colaboración con las mejores empresas de Aragón. Inscríbete en esic.edu/Zaragoza. Entra en aragonradiopodcast.com y disfruta de nuestros contenidos, donde y cuando quieras. Comunidad Sonora. Nuestra agenda de conciertos. Tribuneros. 2 minutos de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más. Ágora. Para charlar de todo esto con la investigadora. Entra y sumérgete en un mundo repleto de podcasts en nuestra aplicación móvil o en aragonradiopodcast.com. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy... Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Ya que estamos en el tiempo de tertulia con Ainhoa García. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días. Con Álvaro Sierra. Álvaro, muy buenas. Ahora se suma también Graciano Palomo. Por cierto, felicidades, Ainhoa, que cumplís 40 años, ¿no? 40 años no está nada mal, no está nada mal. 80 en el cómputo general y sí. 40 en la comunidad. Es una fecha pues muy importante para nosotros y ya sabéis que lo celebramos con unos cuantos actos. Una exposición en el Paseo de la Independencia que invito a todo el mundo a visitar, una exposición fotográfica que muestra pues nuestra trayectoria en esta comunidad y es muy interesante. 40 años de la Agencia EFE en nuestra comunidad autónoma. Hoy uno de los actos, ya decimos,
el Paso de la Independencia se puede ver un recorrido del recorrido, valga la redundancia, que ha tenido la agencia EFE aquí en Aragón. Bueno, vamos con el análisis de las elecciones europeas. La verdad es que mucha tela que cortar. Vamos lo primero con el contexto, luego vamos con el análisis. El contexto, los datos, Esperanza. Empezamos por el, si te parece, plano europeo. El Partido Popular es el que ha ganado a todos los niveles, vamos a decir. Vamos a los resultados. Eso es, el Partido Popular se ha impuesto en las elecciones europeas, ha sido la formación más votada en Europa, en España y también en Aragón, pero bajamos al detalle. La panorámica, resultado en el Parlamento Europeo, ya lo decimos, sobre todo el titular es que los grandes partidos proeuropeos han revalidado su mayoría. Pero, como decíamos, con ese Partido Popular Europeo como primera fuerza, 189 escaños. Le sigue la Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos con 135. Y en tercera posición se quedan los liberales, lejos, con 83 escaños. Estas tres formaciones han perdido representación, mientras que la extrema derecha y los ultraconservadores han confirmado lo que anunciaban los sondeos, y es que poco a poco su presencia crece en Europa. La actual presidenta de la Comisión Europea, la popular Ursula von der Leyen, ya ha mostrado su predisposición a gobernar con el grupo de socialdemócratas y liberales en los próximos 5 años. Eso aquí si miramos el resultado global en Europa. ¿En España? El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas con el 34% de los votos y 22 escaños. Son 2 más que el PSOE, que se queda con 20. A partir de ahí, el resto. En tercer lugar se sitúa Vox con 6 escaños. Sumar se queda con 3, 1 más que Podemos. Una de las grandes novedades es el partido de ultraderecha Se acabó la fiesta, de Luis Alvise Pérez, que entra con 3 representantes. Ahora Repúblicas, coalición que integra formaciones como Esquerra, Bildu o los gallegos BNG, logra también 3 representantes. Junts ha conseguido 1, pierde 2. También con 1 se queda CEUS, grupo en el que está integrado el PNV, y Ciudadanos, esto es uno de los apuntes destacados, se queda fuera del Parlamento Europeo. Y tercer plano, en nuestra comunidad autónoma, en Aragón. Pues aquí en Aragón también el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas con el 37% de los votos. En porcentaje son 3 puntos más de lo que obtienen a nivel nacional, mientras que el PSOE ha quedado en segundo lugar con el 30% de los sufragios. En tercera posición se ha quedado Vox con el 11,5% de los votos. También en Aragón destacan los votos de Se acabó la fiesta, que consigue casi los mismos apoyos que Sumar. Las dos formaciones están en torno al 5% de los votos, les separa apenas un 0,02. Podemos se queda con el 3% de los apoyos, por debajo de ese 3. La coalición existe y no llega al 1% Ciudadanos. Bueno, pues vamos con un primer análisis, la primera lectura, Álvaro. Primer resumen de lo que suponen, de lo que han supuesto estos resultados. Bueno, creo que en líneas generales España sigue teniendo los complejos históricos de hablar poco de Europa y hablar mucho de las tripas y del ombligo de cada uno, ¿no? Ha sido unas elecciones más plebiscitarias que europeas. Y en ese resumen breve, evidentemente el Partido Popular sigue sacando una distancia holgada respecto al Partido Socialista. En las elecciones del 23 de julio pasadas, que ya el Partido Popular prácticamente las daba por ganadas, a pesar de que no fue así, sacó el Partido Popular 300.000 votos a Sánchez y ahora son 700.000. Es decir, la distancia entre los dos grandes partidos sigue siendo mayor. Y ya por último, por poner la nota más discordante, incluso un poco más parecida a un festival de Eurovisión, es el partido de Alvise Pérez. Se acabó la fiesta, que, bueno, habría que ver exactamente a qué se quieren dedicar. De momento no es más que una empresa de demoliciones, porque quiere demolir el sistema, y en esa línea es en lo que está empezando, ¿no? Atacando a los medios de comunicación, atacando a la política tradicional, atacando al sistema judicial, policial. Es decir, busca demoler todo lo que hemos construido durante 40 años y principalmente se presenta a unas elecciones europeas porque es el único refugio como aforado que tiene Alvise Pérez ante las numerosas denuncias que tiene por difamaciones, tanto en la jurisdicción penal como civil. Pues yo creo que realmente no ha habido ningún plebiscito, porque ganar por 2 escaños al PSOE yo creo que no se puede considerar un éxito rotundo, más que nada por las expectativas que había con las que tú concurrías a estas elecciones, que era arrasar. Y eso no se ha conseguido. Tampoco ha conseguido el PP contener a la extrema derecha. Vox ha conseguido duplicar sus escaños y además tenemos el caso de Alvise Pérez, que también podríamos encasillarlo en esa corriente, ¿no? Más antisistema todavía, pero también dentro de la extrema derecha. La remontada tampoco se ha producido, porque también el PSOE, que ha ido de menos a más, no se ha producido la remontada, ha resistido.
pero a costa de la pérdida del apoyo que han recibido los partidos que están más a la izquierda del PSOE. Entonces, bueno, pues a mí me tranquiliza en el plano europeo que Ursula von der Leyen sea más proclive, desde luego, a pactar con los partidos, con la socialdemocracia y con los liberales, que apoyarse en la extrema derecha, porque hay una ola en Europa que en España no se ha producido con esa intensidad. Y a mí me tranquiliza que se quiera apoyar en los partidos europeístas. 8:38 minutos de la mañana. Vamos a saludar a Borja Jiménez, uno de los 2 eurodiputados aragoneses que vamos a tener estos próximos 5 años en el Parlamento Europeo, en este caso por el Partido Popular. Señor Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, le pregunto, ¿cómo valora los resultados de su partido en general y en concreto de su partido aquí en nuestra comunidad autónoma? Bueno, pues yo creo que los resultados son buenos, ¿no? El Partido Popular a nivel nacional pues ha logrado esa distancia, esa diferencia de 4 puntos con el Partido Socialista, y en la comunidad autónoma pues se confirma esa tendencia, ¿no?, de distancia o de ampliación de la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que ha pasado a 7 puntos. Así que yo creo que en ese sentido pues podemos estar satisfechos, ¿no?, del trabajo realizado. Y bueno, y ahora pues queda la parte más complicada, ¿no?, que es hacernos merecedores, ¿no?, de ese apoyo que nos han dado los ciudadanos. ¿En lo personal cómo está? Pues muy contento, la verdad, contento, ilusionado y mucha responsabilidad, sobre todo, ¿no?, a la hora de afrontar este nuevo reto. No sé si entiende que ha habido un plebiscito contra Pedro Sánchez, que se ha votado en clave nacional, si ha sido en clave europea, o si en el caso de nuestra comunidad autónoma ha sido en clave de gestión del actual gobierno de Aragón, señor Jiménez. Hombre, yo creo que desde luego la clave de gestión y el papel que están realizando los gobiernos municipales y el gobierno de Aragón pues ha tenido un papel fundamental, yo creo, a la hora de congregar ese apoyo mayoritario, ¿no?, al Partido Popular. Pero bueno, pues todas las perspectivas tienen su punto, ¿no? Ahora también a quien le habrá afectado pues esa perspectiva más europea, y la nacional pues desde luego en las circunstancias actuales algo desde luego pesaba también, yo creo. Borja Jiménez, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Un saludo. Muy buenos días. Chao, adiós. Bueno, pues es uno de los nombres propios, Álvaro, el de Borja Jiménez, hijo de Manuel Jiménez Abad, uno de los nombres propios porque estará representando a su partido, al Partido Popular, y en fin, también a nuestra comunidad autónoma, de alguna manera, en el Parlamento Europeo. Sí, bueno, quien conoce a Borja Jiménez Larraz es un conocido de las instituciones europeas, un apasionado de la política europeísta, y yo creo que esto también es importante, ¿no?, porque estamos acostumbrados a que siempre las elecciones europeas es más que, no sé si un cementerio de elefantes, o es casi la casilla de salida para determinados políticos que quieren jubilarse, o por lo menos que quieren tener algo más de notoriedad, o que el partido considera que, bueno, pues que toca irse a Bruselas porque no tiene otro acomodo en otra circunstancia nacional, ¿no? No es el caso de Borja Jiménez Larraz, que conoce perfectamente las instituciones, lleva años trabajando de asesor del grupo parlamentario, y yo creo que sinceramente es un eurodiputado, va a ser un eurodiputado que va a pelear por los intereses de Aragón. Yo creo que así también como lo hizo en su momento Isabel García del Partido Socialista, que conoce perfectamente las instituciones, y en el plano quizá más personal, pues evidentemente también coge de alguna forma Borja Jiménez Larraz lo mejor del legado de su padre, ¿no? Quien lo conoce sabe que es una persona prudente, moderada, de consensos, y eso dice mucho también de que tengamos un eurodiputado así, ¿no? Sucedía también con la eurodiputada del Partido Socialista, Isabel García, que era una persona afable, de profundas convicciones europeas, así que es para estar agradecidos. Es verdad que estamos en una tesitura casi de que la política nacional lo invade todo respecto a la polarización, de que vemos también como en Europa empieza a haber partidos incluso filonazis. Bueno, pues tenemos aquí de alguna forma que ser agradecidos de que hay 2 eurodiputados, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que están dentro del consenso europeo, ¿no?, que comparten esa visión mayoritaria y amplia de entender la política europea de los últimos 40 años, y eso yo creo que es satisfactorio para los aragoneses, a pesar del ruido que vamos a tener durante los próximos 5 años en Europa. Efectivamente, yo creo que es una buena noticia que tengamos 2 eurodiputados aragoneses. Además, Borja Jiménez Larraz es una persona muy templada, cree profundamente en las instituciones europeas, y eso siempre es una buena noticia. No es una persona antisistema como pueden ser otros personajes que se han presentado en estas elecciones, que son más bien, no sé si calificarlo de friki, o me refiero a Luis Pérez. Entonces es una muy buena noticia. Yo creo que hará un papel importante por la comunidad, con independencia de que se deba a los intereses que defiende su grupo parlamentario, igual que lo ha hecho Isabel García durante los 5 años en los que ha estado en el Parlamento
Parlamento Europeo. También espero que Rosa Serrano también haga un gran papel por el Partido Socialista. Vamos a saludar precisamente a Rosa Serrano, eurodiputada aragonesa, ya oficialmente también. Señora Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Satisfecha? Bueno, sí, satisfecha porque, bueno, yo creo que dentro de todo el clima electoral que teníamos, ¿no? Y creo que ha habido condicionantes como decisiones judiciales bastante cuestionables y, bueno, pues yo creo que a pesar de todo eso hemos tenido un resultado bueno, además. ¿Usted en clave de qué diría que ha votado la gente en Aragón? Bueno, yo creo que nosotros somos la referencia de la izquierda, está claro. Yo quiero agradecer toda la confianza que los ciudadanos nos han depositado en el día de ayer y yo creo que en clave de que hemos hecho una campaña, yo creo que propositiva y positiva también, ¿no? Enfrente hemos sufrido un ataque bastante furibundo, pero yo creo que esa maquinaria que se estaba trabajando en contra no ha dado el resultado que ellos esperaban y hemos tenido un resultado donde somos la referencia de la izquierda y donde vamos a continuar trabajando porque queremos más y queremos que se salve Europa, ¿no? De esos frentes que, como bien decíais, ahora mismo creo que es una amenaza a Europa y a los ciudadanos. No, le preguntaba en clave de qué ha votado la gente, señora Serrano. ¿En clave de qué? Bueno, pues en clave de que quieren un progreso y una Europa que lo que te estaba comentando, ¿no? Un poco una Europa que siga con el avance que hasta ahora hemos tenido y que los españoles podamos seguir en esa tesitura de avanzar como lo hemos hecho hasta en estos últimos años. Yo ayer decía que Europa nos ha cuidado y tenemos que cuidar a Europa también. Tendremos tiempo de abordar más en profundidad los retos que se abren a partir de ahora como eurodiputada. Rosa Serrano, muchísimas gracias. Felicidades. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, muy buenos días. Creo que tenemos, y se suma también a la tertulia, Graciano Palomo. Hola, Graciano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Perdonad que llegué, venía del hospital y había un accidente en la Castellana. Vaya. En fin, pues esperemos que no queden en nada. Graciano, lectura de las elecciones, de los resultados de las elecciones de ayer. Bueno, Europa aguanta muy bien lo que fueron los padres constituyentes del Tratado de Roma, con De Gasperi, Schuman, con Adenauer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí no hay peligro. Sí, es evidente que tenemos un problema muy serio, que es el tema de la emigración, y que eso es lo que hace que la extrema derecha avance de una manera muy preocupante en países como Austria, por ejemplo, ¿no? Donde ha sido el partido vencedor. El 16% de Alternativa por Alemania preocupa relativamente porque la CDU, el centro, es muy fuerte. Además, es verdad que el canciller Scholz ha recibido un varapalo espectacular, ¿no? A mí el caso más preocupante es Francia, que tiene el partido de Le Pen tiene unos visos muy distintos al que tiene Meloni. Y respecto a la lectura doméstica, que es absolutamente inevitable, pues es verdad que no ha habido un plebiscito en el sentido lato, tampoco ha habido remontada mítica de esas que le gustan tanto al presidente Sánchez, pero hay un deterioro más que descriptible en el partido, en el gobierno y sobre todo en sus socios. Es ya la tercera elección general que pierde Sánchez frente a Feijóo, y esto se pongan como se pongan es incuestionable. 4 puntos son muchos puntos y le ha sacado casi 1 millón de votos entre pitos y flautas y pitos, ¿no? En fin, esto es lo que creo que el país necesita, un poco de serenidad, ¿no? De estabilidad y de acuerdo. Pero claro, empeñados en levantar muros, la señora von der Leyen, que aspira a reeditar, y parece que lo tiene hecho, su mandato al frente de la Unión Europea,
Habló ayer justamente de todo lo contrario, entre lo que es el centro izquierda y el centro derecha, que es el que ha impulsado durante tanto tiempo y con tanto éxito el futuro y el presente del nuevo continente. La verdad es que hay muchos hilos de los que tirar esta mañana. En fin, desde luego la victoria de Feijóo ante un Pedro Sánchez que podemos decir que sigue exprimiendo el manual de resistencia, los resultados de Aragón en la misma línea, si cabe más clara la victoria del Partido Popular, y luego el resto de los partidos, ¿no? A los lados de los dos principales partidos parece que aguanta Vox. Álvaro, se cae en cambio el proyecto de Sumar. Y luego el fenómeno Alvise, ¿no? Se acabó la fiesta, 3 eurodiputados, 800.000 personas han considerado que lo mejor para Europa es votar el programa de Alvise Pérez. Bueno, el programa sería mucho decir. Claro, dudo mucho que hayan decidido o hayan llegado a un punto en común en que lo mejor para Europa sea que se acabó la fiesta tenga 3 eurodiputados. Principalmente por eso, porque ha sido una anticampaña. Por varios motivos. El primero de ellos es porque es verdad que Alvise Pérez, en su ADN está esa intención antisistema, por lo tanto no ha sido una campaña típica de estar en los medios de comunicación, de hacer mítines, de hacer paseos ciudadanos, de esto que tanto vemos en campaña electoral, sino se ha dedicado a pregonar su discurso a través de Telegram, que es un canal de comunicación con el que cuenta con 800.000 seguidores, que en el minuto 1 que él publica ya un mensaje agitador como es habitual, lo que hace es que que aquellos que le escuchan, pues evidentemente compren ese discurso, ¿no? Más allá de eso, veremos en qué queda este partido agrupación de electores, porque programa electoral no tiene nada. Lo único que ha dicho es que considera que el sistema es criminal, que hay una especie de factotum entre la clase judicial, política, mediática, económica, es decir, todos menos él, que todos menos él son aquellos que quieren hilar este país y tejer lo que consideran las élites políticas. No es más que un partido, como digo, agitador. Yo no me atrevería a llamarlo ultraderecha, creo que va mucho más allá, creo que realmente pesca mucho de la abstención, pesca mucho del hartazgo. De momento es un partido, a mi juicio, antisistema, que él mismo se autodefine así, agitador y conspiranoico. Solamente había que ver ayer lo que pregonaba en redes sociales, principalmente su canal de Telegram, de que las papeletas aparecían mojadas y eran todo porque prácticamente la gente o el sistema no quería que le votaran, ¿no? Había fallos en las papeletas, incluso hizo un testeo o una auditoría externa sin tener en cuenta la que el Estado encarga a Indra para poder contabilizar los votos, porque consideraba que esas 3 horas de diferencia entre el cierre electoral en España a las 8 de la tarde y el recuento definitivo de votos tras el cierre electoral en Italia de las 11, esas 3 horas eran un fallo del sistema y que prácticamente iba a haber una conspiración judeo-masónica para poder falsificar los votos. Pues no sé si al final se ha creído o no el sistema, pero ha conseguido 800.000 votos. Y dicho esto, habría que también hacer una reflexión de los votantes de Alvise Pérez, qué es lo que esperan de este partido, porque evidentemente no esperan nada de él en Europa. Yo creo que lo que están esperando es que recale en el ámbito nacional y veremos exactamente cuáles son sus propuestas. Otra clave de esto es, me parece bastante consecuente, en Aragón sería la 4ª fuerza. Y en otras comunidades incluso casi la 3ª, en Murcia, por ejemplo. Es decir, veremos cómo desembarca en la política nacional, autonómica y local, porque sin cuadros medios, sin programa electoral, solo el antitodo, es un discurso, a mi juicio, peligroso. Permitidme que incorporemos también a la tertulia a Enrique Serveto, corresponsal de ABC en Bruselas. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Con una mirada más global, con una mirada más del conjunto de Europa, ¿qué lectura haces tú de los resultados? Pues más o menos la misma que todo el mundo. Quiero decir, el núcleo de la alianza europeísta se mantiene. Se cumplen también las previsiones de que partidos de extrema derecha radicales o más radicales han crecido en algunos países. Por ejemplo, lo que ha pasado en Francia no puede sorprender a nadie, pero impresiona. Y en su conjunto a mí me llama más la atención el hecho de la caída de los verdes. Los verdes prácticamente solo tienen un espacio de acción, que es la política europea. En España, por ejemplo, son irrelevantes en muchos países, pero en Europa eran el cuarto partido, el cuarto grupo, y después de una
legislatura, que no olvidemos, se ha dedicado al Pacto Verde precisamente, impulsado pues por los verdes, como su nombre indica, que hayan caído a esas dimensiones me parece también muy significativo. Y por lo demás, bueno, pues estaba escuchando vuestros comentarios. Recordar solo una cosa, que en general no es ni malo ni contraproducente que en los países se debata política nacional de cara a estas elecciones. ¿Y por qué? Porque al final, en el fondo, el Parlamento Europeo no es más que un colegislador. Sí, es verdad, se tienen que votar, las leyes se tienen que aprobar en el Parlamento Europeo, pero el otro colegislador es el Consejo, que es donde están los gobiernos, y digamos, eso sirve también para que los dirigentes de los gobiernos que participan en el Consejo Europeo tengan en cuenta lo que le han dicho los electores. Estoy convencido de que el actual gobierno no lo va a hacer porque ha perdido las elecciones en España, pero digamos que es lo que debería suceder. Enrique, lo más inmediato, la reacción de Macron, que disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones legislativas. Ojo, no es que Macron vaya a dejar de ser presidente de Francia. Hablamos de las elecciones legislativas. ¿Este movimiento cómo se explica, Enrique? Bueno, se explica pues porque ha sido ampliamente derrotado. En el mecanismo republicano tiene esa diferencia, que él tiene una legitimidad directa. Él fue elegido como presidente de la República por sufragio universal directísimamente, no fue elegido por el Parlamento, pero su partido ha sufrido una derrota histórica. ¿Quién sabe? Me da a mí la impresión de que, digamos, va a hacer un paso muy arriesgado, sabiendo que las elecciones las va a ganar Le Pen. Ya veremos cómo, porque el sistema este de las dos vueltas luego produce, digamos, resultados a veces sorprendentes, pero yo creo que en este caso estas elecciones están pensadas para decir, bueno, quedan 2 años de su legislatura como presidente de la República y voy a dejar a los de Le Pen que gobiernen, y en 2 años que demuestren que son capaces de hacer o de no hacer, para que los franceses voten dentro de 2 años en las presidenciales, que esas son las importantes, con conocimiento de causa. Pero claro, eso es muy arriesgado, ¿no? Eso es decir, vale, querías, pues prueba tu propia medicina, a ver si te gusta. Eso da un poco de miedo, es verdad. Enrique, hoy tienes faena, ¿no? Por Bruselas, me imagino. Está por Zaragoza, me parece que por la tele algo tenía que hacer. Vale. Luego te veremos por la tele. Pero vamos, no me falta el trabajo hoy, la verdad es que sí. Que vaya muy bien. Enrique, gracias, un abrazo. Un saludo. En unos días, tertulia. Graciano, Ainhoa, lo habíamos dejado en el análisis de lo doméstico, de lo que se ha votado aquí en España y sobre todo aquí en Aragón. Bueno, en lo doméstico, a ver, el PSOE yo creo que sí que efectivamente ha resistido. Si bajamos ahí en Aragón, ha resistido también como segunda fuerza, porque yo me alegro desde luego que no haya un ascenso tan meteórico como en otros países que ha ocurrido en Europa de la extrema derecha. Lo que ha ocurrido en Francia no ha tenido su traslación en España, y eso que el PSOE pues viene del caso Koldo, del caso de la esposa del presidente del gobierno, de la ley de amnistía, en fin, una serie de circunstancias que le hacían partir con una situación muy, muy desfavorable, y aún así ha resistido. Lo que pasa es que el PSOE no se tiene que conformar con resistir, tendría que aspirar a ganar. El PP, pues bueno, efectivamente ha obtenido un gran resultado, ha ganado las elecciones nuevamente, ya es las terceras elecciones que gana, y si trasladáramos esto a unas elecciones generales, sí que podría gobernar con Vox, sí que les daría la suma, ya no podrían sumar los partidos que ahora mismo han apoyado la investidura de Pedro Sánchez. Además, sumados los porcentajes de voto que han obtenido los partidos de derecha con los que han obtenido el partido de la izquierda, le saca 10 puntos la derecha a la izquierda. Es decir, que bueno, el PSOE resiste, pero porque le está comiendo el terreno a los partidos más a su izquierda. Graciano. A ver si está por ahí Graciano Palomo, que creo que lo teníamos
conectado. Entre tanto, si no, voy contigo, Álvaro. Álvaro, no sé si quieres apuntar algo más de la comunidad. Sí, bueno, simplemente yo creo que la ventaja de 7 puntos del Partido Popular respecto al Partido Socialista en Aragón es una ventaja, yo creo que bastante holgada. Dice mucho del estado general de las cosas, principalmente porque es verdad que el Partido Socialista ha sabido cavar su tumba de manera coordinada con la ley de amnistía, sin saber tratar bien el caso de Begoña Gómez, que a mi juicio no hay un caso judicial, pero por lo menos hay un caso de explicar las cosas, sin saber contar bien o explicar o determinar qué parte de la culpa tiene el Partido Socialista en el caso Koldo. No ha sabido explicar las cosas, ¿no? Y luego, evidentemente, a mi juicio, la metedura de pata, por llamarlo de una forma suave, de los incumplimientos manifiestos y continuos de Pedro Sánchez respecto a lo que dije en su momento y hago lo que quiero ahora, ¿no? El caso de la amnistía es el más paradigmático, pero la malversación, los indultos, etc., ¿no? Esa ventaja de 7 puntos afianza al Partido Popular en prácticamente toda España. En Aragón, con un 37% de intención de voto, yo creo que es una mayoría, es una distancia bastante holgada, y es verdad que Vox, por lo menos, decías que el Partido Socialista resiste, Vox también resiste. Sí. Porque en el crecimiento desmedido, a mi juicio, del Partido Popular, y sobre todo el crecimiento desmedido del Partido Popular en las comunidades autónomas, porque Feijóo, aquí está la gran duda de Feijóo gana, pero no sabemos si convence. Lo que sí que sabemos es que en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular se ve reforzado ese liderazgo, en el caso de Azcón en Aragón, en el caso de Ayuso, López Miras, etc., ¿no? Ahora bien, creo que resulta curioso como la cuarta fuerza de esta comunidad a día de hoy sería Se acabó la fiesta, que prácticamente, insisto, no tiene ni representación, ni ideas, ni nada sobre Aragón. Y luego hay una lectura que me parece muy interesante y que ya se vio en las elecciones catalanas, y es que el Partido Popular se distancia del Partido Socialista en 700.000 votos en toda España, pero sin Cataluña, que es el verdadero feudo donde saca el Partido Socialista el gran número de votos. Sin Cataluña, el Partido Popular se distanciaría en 1.100.000 votos. Es decir, Sánchez es consciente del poderío que tiene en Cataluña, y por eso parte de su lenguaje nacional tiene que ver con Cataluña. Te dejo el último minuto antes de que hagamos el paréntesis para actualizar información. Graciano. Bueno, estaba oyendo, no sé por qué no entraba y tenía mucho interés precisamente. Bien, voy a exprimirle el minuto. Sánchez lo tiene muy complicado, sencillamente. En cualquier otro país, como se ha visto en Francia, verdad que el caso es completamente diferente, estaría esto ya en horas previas a las elecciones. Está acorralado, nunca mejor sentido, pero está acorralado por los suyos, porque es que ahora ha surgido el caso de su hermano y lo de la señora. No sé si hay caso judicial o no. Políticamente es absolutamente insoportable, y éticamente ni te cuento. Es la primera vez desde la restauración democrática que ocurre una cosa de estas. Entonces, además de no dormiré con unos, no pactaré jamás con otros, se lo digo 1 o 20 veces. No, hombre, hay momentos en los que ya la bofetada es tan sonora, se pongan como quieran, tan sonora, que podría haber sido más, bueno, pero es que el Partido Socialista histórico existe. No es Sánchez, es el Partido Socialista. Ahora seguimos, que vale, me paso ya 30 segundos. Ahora volvemos y seguimos hablando de la política nacional. 9 de la mañana. Vamos a actualizar la información que, Ana, inevitablemente pasa por los resultados de las europeas. Sí, recordamos, el PP ha ganado las elecciones europeas con el 34% de los votos y 22 escaños, 2 más que el PSOE, que obtiene el 30% de los sufragios. En tercer lugar se ha situado Vox con el 9% y 6 escaños. Sumar se ha quedado con 3 y el 4%, un eurodiputado más que Podemos, que logra el 3%. El partido Se acabó la fiesta de Alvise Pérez entra con 3 representantes y Ciudadanos se ha quedado fuera del Parlamento Europeo. Por lo demás, en 2023 fallecieron en las carreteras aragonesas 56 personas. Es un 6% más con respecto a 2019, que es el año prepandemia, y el número de víctimas solo ha bajado un 10% en la última década. Son unas cifras en las que nos fijamos hoy con el objetivo de incidir en la necesidad de seguir avanzando en la educación vial. Según uno de los últimos estudios elaborados por la Fundación Mafre, habría que invertir unos 1.800 millones de euros en las carreteras españolas para mejorar las vías convencionales, como por ejemplo para mejorar la iluminación o las señales. Lo ha explicado hoy aquí en Aragón Radio Jesús Monclús, que es el jefe de prevención de la Fundación Mafre. No se trata de trabajar en puntos
negros, como se llamaba antes, sino se trata de identificar pues, todas las intersecciones que tienen un mismo diseño, un mismo patrón de configuración, y actuar en ellas, pues precisamente como acabas diciendo, pues estrechando los carriles, haciendo unas desviaciones, lo que se conoce con chicanes, para que las personas, cuando nos acercamos, reduzcamos de una manera natural, es el concepto de las carreteras legibles. En Zaragoza hoy se abren las inscripciones para pedir plaza en la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de la Diputación. Cuenta con 324 plazas. Lucía Peralta. El proceso se realizará por internet y los residentes en los municipios de la provincia de Zaragoza, excluida la capital, tienen una bonificación en el precio. Del 10 al 30 de junio se realizarán las nuevas matrículas y del 10 al 23 las renovaciones. Hay 3 tarifas en función de la renta que van desde los 407 euros hasta los 561. La Diputación ha realizado mejoras antes de su apertura. La última, la renovación del cuarto de Calderas, donde se han invertido 327.000 euros. Además, por otro lado, hoy se abre otro plazo, el de la venta de los primeros abonos para las fiestas del Pilar del Espacio City de Zaragoza. Será a partir de las 3 de la tarde y en esta primera fase podrán adquirirlos solo estudiantes y desempleados. Los abonos generales se podrán comprar a partir de mañana y la venta será completamente online. Hoy comenzarán además a desvelarse los primeros artistas. La Diputación Provincial de Huesca presenta hoy el proyecto para el fomento del turismo más rural. Carlos Pérez. Se trata de una nueva apuesta por el turismo para las empresas que estén interesadas en llevar a cabo sus reuniones y eventos de negocios y corporativos en un entorno rural. El acto se celebrará en la localidad ostense de Puello de Araguás y en él estarán presentes el presidente de la Diputación, Isaac Claver, el diputado de Turismo, Sergio Serra, y el director gerente de Tu Huesca, Fernando Blasco. En Teruel hoy comienza la edición número 14 del Congreso de Historia Contemporánea de Aragón. Es el más longevo de la historia local en España. Eva Lázaro. Hasta el martes, una veintena de profesores e historiadores de diferentes universidades van a participar en conferencias y mesas redondas para analizar los problemas de su profesión y también temas como la historia y la justicia, el centenario de la Primera República, la evacuación de los niños españoles a Francia durante la Guerra Civil, la historia de las masculinidades, la dictadura franquista o las mujeres profesionales del siglo XX. Escuchamos a uno de los organizadores, el investigador y doctor Francisco Javier Ramón Solans, de la Universidad de Zaragoza. El objetivo es que la ciudadanía pueda acercarse a la historia. La verdad que el Congreso se genera un ambiente muy agradable, un ambiente muy de diálogo. Los profesores y las profesoras que vienen de diversas universidades suelen ser muy accesibles y eso facilita que los estudiantes e interesados puedan dialogar con ellos. Además, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca continúan trabajando en sus proyectos de la próxima temporada. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. En el conjunto zaragocista, primeros días de trabajo de Fernando López, nuevo director general de la entidad, mientras que Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández planifican una plantilla en la que es prioritario acertar con los delanteros. Mientras, en la Sociedad Deportiva Huesca se sigue esperando a cerrar una ampliación de capital necesaria para afrontar el próximo proyecto. Ayer, el Cuarte logró la clasificación para la final nacional del playoff por el ascenso a Segunda Federación tras eliminar al Ebro. Hoy a la 1 de la tarde conocerá a su rival en un fin de semana marcado por Carlos Alcaraz, que ayer logró su primer título de Roland Garros tras ganar en la final a Zverev en 5 sets. Se trata del tercer Grand Slam que consigue el tenista español con solo 21 años. Además, en baloncesto esta tarde a las 8:30 se disputa el segundo encuentro de la final por el título de Liga entre Real Madrid y UCAM Murcia. Por cierto, que ayer Lleida lograba el ascenso a la ACB tras imponerse a Estudiantes, y en el Europeo de Atletismo de Roma, ayer Carlos Mayo finalizó 14º en la prueba de media maratón, una jornada en la que la selección española sumó 2 medallas, la de oro de Ana Peleteiro en triple salto y la plata de Atagui en 800 metros. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Otra jornada variable y de hecho no habrá que esperar a esta tarde para tener algunas lluvias. Esta mañana las tendremos entre la Sierra del Barracín, el Jiloca y la comunidad de Calatayud, incluso ya llegando hasta Valdejalón. Durante la media mañana y mediodía llegará a llover, de forma intermitente, eso sí, en el resto de Teruel y en el sur de Zaragoza, llegando incluso hasta la capital aragonesa. Y esta tarde algunos chubascos asimismo caerán entre el Sobrarbe y la Ribagorza, llegarán incluso también hasta el norte de la Litera o del Somontano de Barbastro. La temperatura no va a ser demasiado alta, la verdad, máximas de 20 a 23 o 24 grados, donde más suba esa temperatura. El martes otra vez bastantes nubes y por la mañana, de hecho, algunas lluvias intermitentes y no demasiado abundantes que caerán sobre todo cuanto más hacia el este. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos, aquí seguimos en el tiempo de tertulia de Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, en la Radio Autonómica, con Álvaro Sierra, con Ainhoa García y con Graciano Palomo. Graciano, esto que se comentaba desde algunos lugares de una hipotética moción de censura a Pedro Sánchez, después de estos resultados, ¿posible, no posible, fuegos artificiales?
Bueno, yo creo que se ha llegado a pensar efectivamente en una moción de censura, pero el jefe, el comandante en jefe del PP es gallego, es muy prudente, ¿no? Y no creo que esta sea la mejor ocasión. Yo creo que va a haber cómo se recompone, si es que se recompone, los socios más que el Partido Socialista, porque el problema para Sánchez es cómo han quedado sus socios. Y yo creo que hoy o mañana, creo que en Cataluña se va a mover el reparto de... Sí, señor. Hoy, esta tarde. Efectivamente. Entonces eso es muy importante, ver cómo... Bueno, esta tarde, ya que sale el tema, por aclararlo, ¿no? Esta tarde se constituye el nuevo Parlamento catalán a las 4 de la tarde y habrá que ver quién sale elegido como nuevo presidente del Parlamento catalán. Eso por una, creo que va a ser la de RC, pero la clave sigue estando en Puigdemont. Si es que consigue a su vez, porque es que esto es realmente patético lo que está ocurriendo en la cuarta potencia de Europa, si es que consigue Puigdemont seguir controlando Junts, porque ahí está el señor Turull y otros que dicen que bueno, que ya se acabó la fiesta. Ahí dicen, se acabó la fiesta, ¿no? Ya está bien, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el problema que tiene Sánchez a partir de este momento son sus socios, porque lo de la vicepresidenta de Sumar, pues ahí la tienen, de derrota en derrota hasta la victoria final. Y entonces yo creo que todo lo que se abraza a Sánchez va desapareciendo, cierto que es que él aguanta, pero tampoco nos equivoquemos. Mira, cuando estalla el caso Gürtel, Rajoy seguía ganando las elecciones. Es que, y históricamente así, en la última etapa, los últimos 4 años de Felipe González, la corrupción estaba por todos los lados. Acordaro, Roldán, Filesa, Matesa, Roldán que era de Zaragoza, por cierto, y resulta que Felipe seguía ganando. Es algo para hacérselo mirar por qué la corrupción política no pasa factura. Eso sí que es un tema realmente preocupante y que degrada suficientemente. Quizá haya que buscar una explicación a los éxitos antisistema que estamos viendo, no solamente en España, con el caso de este sujeto que habéis descrito con bastante precisión antes, Alvise. Bien. Resumiendo, Sánchez lo tiene muy difícil. La cuestión es lo que pase. Yo creo que es más importante casi que las elecciones europeas lo que pase en Cataluña. Eso es, sí. Bueno, las expectativas que tenga Junts, que aparte de que han perdido los partidos independentistas, han vuelto a dar un batacazo y en Cataluña ha vuelto a ganar el Partido Socialista. Si finalmente Illa consigue ser el presidente de la Generalitat, o hay que ir a unas elecciones porque Junts se empecine en que Puigdemont tiene que ser el presidente de la Generalitat. Yo creo que esa es la clave, porque esa es lo que va a condicionar cómo avance la legislatura nacional. Si Junts decidiera retirar los apoyos a Pedro Sánchez, pues se vería abocado a convocar unas elecciones. Bueno, yo creo que no es tan fácil, sinceramente yo creo que los socios de Sánchez y Sánchez van a ser incapaces de poder romper el acuerdo que tienen a pesar de las discrepancias, porque evidentemente el lobo está llamando a la puerta desde la perspectiva del Partido Socialista y del nacionalismo, que es que el 51% de los votos respecto a las elecciones de ayer es el Partido Popular, es Vox y ya se acabó la fiesta. Es decir, ya no es el hecho de que gobierne el Partido Popular, que a juicio del nacionalismo catalán es un partido retrógrado que coarta las libertades y la independencia de un procés y demás, no. Es que hablamos de que es Vox, un partido que recordemos que en sus inicios llegó a ser acusación popular y terminó llevando, junto con la Fiscalía y los procedimientos policiales, a los que en su momento fueron condenados por el Tribunal Supremo, luego indultados y ahora amnistiados. Es decir, Vox no es más que la reacción a todo lo que está sucediendo, y se acabó la fiesta ya es el sumum del sumum. Es decir, es una reacción ya desmedida a toda la antipolítica que se ha estado gestionando en este país, a mi juicio, sin tener en cuenta el sentido común, que el sentido común era no indultar, no amnistiar, no quitar la malversación, tener en cuenta también que aparte no meterse con los jueces. No meterse con los jueces ni con los medios de comunicación, que Exacto. También no solamente hay que tener en cuenta
las condenas penales o civiles, sino también la ética en política respecto al caso de Begoña Gómez, que también es sumamente importante. Cuando durante años el país, España, ha caído en la antipolítica de los principales partidos, pues de estos barros, estos lodos. Pues tenemos a gente como Alvise Pérez, al nacionalismo catalán retrógrado, xenófobo, incluso, bueno, pues separatista, que hace que sean los que vayan a decidir la situación de este país en los próximos años. Por lo tanto, evidentemente que a Sánchez no le interesa tirar los trastos y dejarlos a un lado y salir de la Moncloa, porque lo que hay, a juicio del Partido Socialista y a juicio del nacionalismo, es mucho peor. Y es más, puede que llegue a ser hegemónico, porque lo que estamos viendo es la ola reaccionaria aquí de la extrema derecha en Europa, puede terminar contagiando a una antipolítica que puede llegar. Es decir, o si el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen en marcha y determinan un consenso básico de tolerancia, respeto, sentido común en la política, o si no vamos a tener lo que estamos viendo en Europa. Pues si hablas del sentido común, sentido común, perdona, Graciano, el sentido común te indicaría que Junts desde luego preferiría, simplemente por Puigdemont, mantener la situación actual y mantener a Sánchez en la Moncloa por interés personal. Claro. Otra cosa es que se vuelvan locos y decidan pues tirar a casa por la ventana. Obviamente no se van a ver en una como esta con la ley de amnistía aprobada jamás. Y si hubiera elecciones y ganara el PP, que pudiera gobernar con Vox, desde luego ni de casualidad podría volver este señor a España. Pero bueno, ellos sabrán, lo vamos a ir viendo pues poquito a poco estos días. Y hay un elemento más que también va a marcar el día de hoy, es que hoy el Consejo General del Poder Judicial se reúne para consensuar una declaración institucional que defienda la independencia judicial y las decisiones de los jueces. Reunión que llega después de la segunda carta del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, sobre la citación como investigada a Begoña Gómez. Se reúne la comisión, para dar respuesta a, dice literalmente, las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial. Es decir, no solamente la carta de Pedro Sánchez, sino también las posteriores declaraciones de, por ejemplo, varios de los ministros de Pedro Sánchez. En la carta, recordamos, Sánchez consideró extraño que el juez anunciara a 5 días de las elecciones europeas la citación como investigada de su esposa y acusó a PP y Vox, Graciano, de un intento de interferir en los resultados de estas elecciones. Bueno, es que esto es de aurora boreal, ¿no? Estamos hablando de que estas cosas las dice el jefe del gobierno, el primer ministro de la cuarta potencia de Europa, pero ustedes han visto algo similar en nuestro entorno. Es decir, el canciller Kurz, al que derriba de centro derecha, al que es derribado por una auténtica soplapollez, por una bobada, porque había mentido o había dado una cifra intencionadamente equivocada en el Parlamento. Y ahí tenemos el resultado. Ha ganado el partido nazi, en Austria, ¿no? Es decir, es que, de verdad, yo he vivido en Europa y en gran parte del mundo libre, que jamás he visto un señor que en la presidencia del gobierno, en el poder ejecutivo, en sede parlamentaria, hablara de levantar un muro. Es decir, y le da ¿qué muro? ¿Los nazis? Pues claro que hay que levantar un muro. Pero hay tanto nazi en España. Los 6 millones de votantes que le hicieron ayer al Partido Popular la primera fuerza del país, ya lo era en el 23J. Es que estamos en presencia, desde luego, voy a ser caritativo en una mañana de lunes como hoy. Estamos ante la presencia de un personaje atípico como es Sánchez, donde hay elementos que no se pueden analizar con frialdad en política, en sus comportamientos. Y vuelvo a insistir, ha retorcido a tal punto la ética y el comportamiento de la democracia liberal, que es prácticamente imposible creerle nada en estos momentos. Sí, decía en esa segunda carta de San Pedro a los españoles, ¿no? Prácticamente esa es otra. Decía que le resultaba extraño que un juez pudiera imputar o investigar o anunciar una investigación de su mujer a pocos días de las elecciones. A mí lo que me resulta extraño es que no dé explicaciones de por qué su mujer, en el momento que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, se dedicó a hacer determinados negocios con empresas que están en la órbita del Palacio de la Moncloa y de licitaciones públicas, y que en caso de que su
marido no fuera presidente, sería incapaz de poderse reunir con ese tipo de personas y de empresas. Eso es lo que me resulta extraño, que no se explique. Ahora bien, yo, en cuanto a las imputaciones famosas, que siempre parece que hay una especie pues, de conspiración y que qué casualidad, que antes de las elecciones, yo recuerdo que el juez Garzón, que no es sospechoso, imputó a Bárcenas 5 días antes de unas elecciones. Exacto. Y el Partido Socialista salió defendiendo la actuación del señor Garzón. Yo no digo que esté bien o mal, pero los procedimientos judiciales hay que respetarlos. Y las decisiones que toman los jueces, amparados evidentemente en la doctrina, en su responsabilidad judicial y en la libertad de dentro de una causa procesal, tenemos que entenderla y dejarla que sean ellos los que tomen las decisiones. Ahora bien, cuando queremos vemos el vaso medio lleno y cuando no, medio vacío. Cuando no, entendemos que van contra nosotros y cuando no, es un ejercicio libre de los jueces. Bien, pues yo creo que al final, como todo, la hipocresía es el que desmonta este tipo de mentiras. Evidentemente el juez tiene toda la potestad para poder llamar a declarar como investigada a Begoña Gómez a 5 días de las elecciones o cuando el juez considere. La cuestión es, ¿en base a qué la llama a declarar? Ya no te hablo de las explicaciones que tú crees que tiene que dar el presidente del gobierno, que puede ser que tenga que dar explicaciones sobre el caso. La cuestión es que se basa sobre recortes de periódico, sin oír a los testigos de un pseudo sindicato que se llama Manos Libres, que ya ha advertido al juez que parte de las informaciones pueden ser bulos. A mí me resulta muy chocante que se llame a declarar como imputada la antigua imputación a una persona sin tener más pruebas que esas. Yo creo que la prudencia yo habría preferido que escuchar a los testigos y después tomar sus decisiones. Estoy de acuerdo, Ainhoa. Bien, digamos que quizá la decisión del juez llegó a ser un poco temeraria, ¿no? En base a unas informaciones o pseudoinformaciones y secundadas por el sindicato. Bueno, es que ya hay algunas cuestiones que ya se sabe que son bulos. Por el sindicato Manos Limpias. Ahora bien, lo mejor de todo esto es que el tiempo quita y da razones. Y lo que vemos es que la Fiscalía Europea también quiere investigar. Yo no sé si la Fiscalía Europea tiene que ver con el Partido Popular, tiene que ver con el sindicato Manos Limpias. ¿Con quién? La Fiscalía Europea ha dicho que quiere ser parte de la causa contra Begoña Gómez. Y al margen de procedimientos judiciales, y vuelvo al inicio de la conversación que estamos teniendo hoy, creo que hay una cosa que tiene que prevalecer siempre, y es la ética. Yo en este programa, Javier de Sola me habrá escuchado 20 millones de veces decir que no es tanto el fondo como las formas. O sea, Begoña Gómez haciendo negocios, amparado, secundado en el entorno de la Moncloa, cuando si su marido no fuera presidente, dudo mucho que tuviera la capacidad de reunirse con el CEO de Europa, con el presidente de tal compañía, porque ese tipo de reuniones solamente se está a disposición de gente que está en el entorno. Y sin embargo ha sabido hacer negocio con ello y pavonearse de ese negocio. No lo olvidemos, la hemeroteca a veces es muy cruda, pero aquí se ve claramente como Begoña Gómez en foros públicos ha estado pavoneándose de la capacidad que ha tenido para generar negocio y conectar a distintas empresas, todas ellas que han sido o rescatadas por el gobierno, que habría que ver también hasta qué punto es legal o no un rescate de determinadas compañías. Creo que no se está investigando ese rescate, ¿eh? No se está investigando, pero yo no hablo de la investigación, Ainhoa. Vuelvo a la ética, que yo creo que es sumamente importante. Aquí yo creo que es la famosa frase de que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Yo creo que va ni que al pelo. Y sobre todo con esas, con esas connotaciones a veces cesaristas que tiene Pedro Sánchez. Graciano, cierro contigo. Bueno, yo creo que no sé dónde se informa Ainhoa para decir lo último que le he oído. ¿Tú crees que el Confidencial es un bulo? No, yo no digo que el Confidencial sea un bulo. Sí, no. Perdóname que yo te he escuchado. Es que ¿tú crees que la apertura de un expediente brutal en la Complutense es un bulo? ¿Es mentira? Se lo ha inventado la gente. Entre otras cosas, te recuerdo que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Vamos a ver, el juez que investiga a la señora Gómez es un juez que peina canas, que no tiene que es en su carrera judicial está sin mácula. Es decir, no se puede negar la evidencia, pero es tan sencillo como haber ido al Parlamento y los casos que se le acusan haber hablado de ello. ¿Ustedes han oído al señor Sánchez hablar de esto, salvo bulos, fachosfera, fachas, ultraderecha? ¿Han oído de eso? Es un personaje atípico, están en ese sentido acorralados, porque les han pillado, ha sido un abuso de poder para beneficio propio. Los 40.000 euros que costó el software que hizo Indra y se lo ha apropiado.
Eso también es un bulo, y no, tú has visto el no, estamos hablando de eso, yo te estoy hablando... ¿De qué estás hablando? No, yo te estoy hablando de que no ha llamado a los testigos, que yo creo que habría sido que lo no ha prudente. llamado a los testigos, todavía es que no estás enterada, perdona, ¿cómo que no? No, los ha llamado, pero a posteriori. No, pero ¿cómo a posteriori? ¿A posteriori de qué? Hombre, pues no sé, yo creo que tendría que tener más pozo para llamarla como imputada, simplemente. Yo no digo que no la pueda imputar, no digo eso. Y si hay algo reprobable... Escúchame, yo conozco a los compañeros que han publicado las informaciones. Los conozco a todos, uno a uno. Y pongo las 3 manos en el fuego. Son gente que viene de una... que jamás podían haber cometido un fallo. Yo mismo, como veteranísimo, he cometido muchos fallos. A ellos no se los reconozco. Y conozco a José María del Olmo, que trabajó conmigo en El Confidencial. Y te aseguro que antes de poner una letra tras de otra, se lo piensa 14 veces. Y lo tiene todo acreditado. La prueba es que el juez ha ido adelante. No, el juez no se ha vuelto loco, ni tiene intereses espurios. Tengo que ir terminando, que son y23. Nos queda todavía poner la banda sonora del día y repasar si acaso algún mensaje de los oyentes. Vamos terminando. To the show, let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up. I'll pour another cup. This is my bohem, so drink it up, my friend. ¿Qué has elegido, Ainhoa? Pues he elegido la canción ganadora del Festival de Eurovisión de este año, que es una canción pues que se reivindica a uno mismo, a encontrarse reconocerse en uno mismo y aceptarse. Y bueno, es un festival que transmite la unidad de los europeos a través de la música y me parecía pues apropiada para un día como hoy. De lo que nos cuentan los oyentes, ¿con qué nos quedamos, Esperanza? Pues de esa radiografía de las carreteras nos quedamos con la de Blaser, que nos dice que las carreteras que llevan a Herrera de los Navarros, tanto desde Daroca como por Muel, Azuara y Belchite, habría que levantarlas, echar asfalto nuevo, un pequeño arcén. No hace falta una autovía, pero el único mantenimiento que tienen es echar gravilla con alquitrán y cuando pasa un autobús o un camión se levantan y las hace más peligrosas. Jorge Anglada también apunta a que sería necesario que en los colegios existiesen asignaturas para concienciar sobre medidas de seguridad vial, incluso también sobre primeros auxilios. Pues aquí lo vamos a dejar, salvo que queréis añadir alguna cosa más. Álvaro. No, poco más, un poco más. A ver la incógnita de se acabó la fiesta. Yo, más allá de ver en qué termina este partido, me hubiera gustado conocer a quién puso el nombre, porque yo ayer estaba por la tarde pensando, digo, ¿qué nombre le hubiera puesto yo? ¿No? Bueno, igual la fiesta... La última ya casa. Igual la fiesta no ha hecho más que empezar. Lo vamos a ver a partir de ahora. Que cierre la puerta el último o algo así, ¿no? Porque vamos... Que vaya bien la mañana. Buen día, Álvaro. Gracias. Ainhoa, Graciano, que vaya bien la semana. Adiós, hasta luego. Vuelve el Festival Internacional de Cine de Huesca. Del 7 al 15 de junio, la 52 edición con los mejores cortometrajes luchando por el premio danzante que califica para los premios Oscar. Sesiones gratuitas en el Teatro Olimpia. Además, saca tu entrada para los estrenos y galas dedicadas a Victoria Abril, Víctor Erice, Isaki Lacuesta y Claire Monferrán. Consulta la programación en nuestra página web o síguenos en @festivalhuesca. Under a pale blue sky, you never felt
another sleepless night. How could you ever let go? How do you recognize the dirty face of gold behind that crooked line where you never knew you'd go? Headed for the open door. Tell me what you're waiting for. Look across the great divide. Pepe Borque, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Ricardo Sivera, seleccionador aragonés de fútbol. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días. O igual hay que empezar por el tenis, ¿o qué, Pepe? Pues yo En vez de creo por el fútbol. Que no queda otra, queda otra. Y es que el segundo fin de semana, el segundo domingo del mes de junio, ya sabes que se ha tomado por costumbre que un español esté levantando la Copa de los Mosqueteros en la Philippe Chatrier, en esa central de Roland Garros. Ayer fue Carlos Alcaraz el que ha dado el relevo a Rafa Nadal, y además, como curiosidad, Zverev fue el primer rival y único de Rafa Nadal en esta edición del torneo, y fue el rival de Carlos Alcaraz en la final, que de esta manera consigue su tercer Grand Slam, que además lo ha hecho en 3 lugares diferentes: Wimbledon, US Open y este de Roland Garros, y que, como todo el mundo pues puede pensar, está llamado a, pues quizás, ¿por qué no?, a llegar a esos 23 de Djokovic, 21 de Nadal, Federer, o no, eso el tiempo lo dirá. De momento lleva mejor camino que la mayoría. De momento sí. Eso es indiscutible. En fin, de la actualidad del deporte aragonés y en concreto del fútbol, semana de expectativas, ¿no? Os pregunto a los dos. Sí, en torno al Real Zaragoza ya sabes que sí que ha habido movimientos, con la confirmación de Víctor Fernández y Juan Carlos Cordero en la parcela deportiva, la llegada de Fernando López para la dirección general, y con esos primeros, esas primeras intenciones en la que lo llevamos diciendo en estas últimas jornadas, lo fundamental dentro de esa hoja de ruta es el intentar acertar con los delanteros. Y es que es algo que el Real Zaragoza históricamente ha conseguido. A ti te vienen, igual que a todos los oyentes, un montón de atacantes en la primera división y también en la segunda que han marcado diferencias, algo que no ha sucedido en estos últimos años. Ricardo, ¿cuáles son las posiciones que dirías tú son más importantes en el esqueleto de un equipo de segunda división? El delantero, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Un tipo al que le mandes melones y lo convierta en goles, está claro. Y que la única o las dos únicas que suele haber en cada partido, pues las enchufe. Pero aparte del delantero, ¿cuáles son las posiciones más decisivas? Hombre, evidentemente partiríamos desde el inicio, ¿no? Desde la portería, donde parece que también se avecinan cambios, y se avecina también pues una evolución también, sobre todo yo creo del perfil del portero que va a estar defendiendo, ¿no?, nuestra portería de cara hacia el año que viene. Y luego yo construiría el equipo desde atrás hacia adelante. Evidentemente la importancia y la significatividad que tiene un delantero, ¿no? O los delanteros dentro de un equipo, dentro de un bloque como es en este caso la segunda división, evidentemente sería muy importante. Pero sobre todo es la idea de equipo, ¿no? El perfil que Víctor quiere trabajar y quiere hacer de cara hacia la próxima temporada. Parece que la voluntad por parte de la agencia de Simanbakis es continuar, ¿no? O esa es la voluntad. Luego veremos lo que desde el club y desde la dirección deportiva se ofrece, pero bueno, evidentemente yo creo que en este sentido todas las líneas serían importantes, y evidentemente lo que nombráis, la posición de arriba, ¿no? Hay algo que es evidente, y es que por ejemplo, el Español, por hablar de un equipo que este año estaba llamado a, entre comillas, pasearse, especialmente por la presencia de Braithwaite, que es uno de los futbolistas más diferenciales de la categoría, Javi Puado, al que conocemos muy bien. Ayer, entre los dos, se llevaban un resultado positivo del partido de ida en Gijón, sin prácticamente haber hecho nada el Español, pero claro, el Español no ha conseguido el ascenso, el ascenso directo me refiero, a pesar de tener esos futbolistas, porque ha sido un equipo muy débil en materia defensiva. Sí. Bueno, aquí en la Romareda, si no me equivoco, no sé si fue 0-1. Fue 0-1, pero partido horroroso del Español. Francés tuvo una que sacaron bajo palos, era el primer partido además de Víctor Fernández como entrenador de esta nueva etapa. Lo que es evidente es que el técnico zaragocista, siempre que ha dirigido en el fútbol profesional, ha buscado alternativas en ese último tercio de campo, y sobre todo futbolistas que sean verticales, que tengan velocidad, más allá de que evidentemente tengan gol. Y
es un poco en lo que se está trabajando, y es que el Real Zaragoza en estos últimos años no ha tenido ese perfil de jugador encarador, de 1 contra 1, vertical, veloz. Lo único que ha tenido esta temporada, lo más parecido, ha sido el caso de Adrián Liso desde su irrupción en el primer equipo, pero no existía más que la figura de Germán Valera, que ni mucho menos ha tenido su mejor temporada con la camiseta del Real Zaragoza en ese perfil, ¿no, Richie? Incluso hablando de los delanteros, tampoco había ese jugador como podía ser Luis Suárez en la anterior etapa. No hablo solo por lo goleador, sino por características, que pudiera ir bien al espacio, sí, que fuera movilidad, capaz, verticalidad. Claro, más allá de Iván Azón, ni Sergi Enrich ni Sinan Bakis era ese perfil de delantero. Esas apuestas no eran el perfil de delantero, entre comillas, que siempre le ha gustado tener a Víctor Fernández. Históricamente el Real Zaragoza siempre se ha caracterizado por tener referencias y delanteros de primer nivel, ¿no? En este sentido, excepto estos años anteriores donde hemos pinchado en hueso, sobre todo en relación al carácter goleador, ¿no? Han sido unos años donde no se ha acertado correctamente en esa posición. Creo que desde el club se está trabajando, como estabais comentando al principio de esta tertulia, en hacer y en acertar o intentar acertar en esa referencia goleadora que sea la base de la construcción del equipo tras el mazazo de esta semana de la negativa de Ander por firmar por el equipo, ¿no? Yo creo que en ese sentido se va a hacer un gran esfuerzo por fijar bien esas posiciones de arriba. Pepe, ¿tenemos un cierto horizonte de cuáles pueden ser los plazos que maneje la dirección deportiva a la hora de ir armando el equipo? Es decir, ¿esperamos algo destacable ya en este mes de junio? ¿Habrá que esperar a julio? La semana pasada ya comentábamos, ¿no? Ya avanzábamos que el mercado es como es y que hay veces que te fuerza a esperar hasta prácticamente los últimos días de agosto, no sé si incluso los primeros de septiembre, ¿no? Sí, el año pasado creo que fue el 2 de septiembre el día que se cerraba el periodo. Me quiere sonar de memoria, y el mercado invernal también fue el 2 de febrero. Parece que poquito a poco se va alargando ese tiempo. En cuanto a plazos, el Real Zaragoza pretende ese 8 de julio comenzar la pretemporada. Ahí que hayan llegado las primeras incorporaciones, pero normalmente, y más teniendo en cuenta un poco la situación actual, y que este año, que no es porque el Real Zaragoza vaya a acudir a ese perfil de mercado, pero que hay Eurocopa, y eso muchas veces dilata mucho los plazos. ¿Por qué? Insisto, el Real Zaragoza no ataca ese perfil de futbolista, pero muchos de esos jugadores que hagan un buen papel en la Eurocopa serán llamados o serán incorporados por equipos pues de primera división, a lo mejor de la parte media, y eso genera que salgan futbolistas para dejar la plaza a la incorporación. Y son opciones de mercado que a lo mejor tienes que ir esperando poco a poco para que sean a última hora. Pero sí que es verdad que un poco el Real Zaragoza trabaja en dos velocidades. Todo lo que se pueda esperar a última hora para mejorar la plantilla, vamos a guardar esa posibilidad, tanto en ficha como también en límite salarial. 2, vamos a intentar el 8 de julio tener varias cosas ya de las importantes cerradas, porque son prioritarias y porque ya se viene trabajando. Al final Juan Carlos Cordero lleva trabajando 2 temporadas ya al frente de la dirección deportiva del Real Zaragoza, por lo que más toda la agenda, ¿no?, que ha tenido en su etapa anterior en Tenerife y en diferentes equipos, por lo que es un conocedor del mercado que sabe de algunas de las opciones que probablemente las conoceremos, insisto, antes del 8 de julio. Se habla de 8, 10, hasta 12 fichajes, ¿no? No sé si consideréis que tiene que haber una remodelación tan profunda de la plantilla del Real. Al menos 12. Al menos 12 llegadas. Sí. Y por tanto, pues otras tantas salidas, ¿no? Aproximadamente. Sí, eso sería lo previsible. Claro, son 8 cesiones, creo, las que en esta temporada, en la 23-24, más 7 cesiones y Fran Gámez, que finalizaba contrato. Eso es, más todas las posibilidades que pudieran darse en cuanto a la organización y la confección de la plantilla, obliga a una revolución, vamos, desde cero. Lo hemos comentado antes, ¿no? Desde la línea de portería hasta en todas las líneas. Evidentemente hay que construir un equipo con una identidad propia, que en ese sentido Víctor sí que va a transmitir sobre todo esa máxima referencia, pero obliga a un sobreesfuerzo brutal para la temporada 24-25. ¿Y con respecto al Huesca, Pepe? Otro sobreesfuerzo, el primero económico. Está todo pendiente de esa ampliación de capital que en principio pues va a ir de la mano del Grupo Costa y del Grupo Pini, que esto va a ser el punto de partida. Allí se especula con la posibilidad de que este año el conjunto azulgrana tenga unos 6 millones de euros de límite salarial. Para ello tiene que salir adelante esta ampliación de capital, y también
pues una docena de futbolistas que o finalizan contrato, regresan a sus respectivos equipos después de cumplir la temporada de sanción. Otra reestructuración prácticamente integral que va a tener que hacer Ángel Martín González, que de esto ya sabe también un poco por su trayectoria deportiva, y que pierde además figuras importantes. La más destacada, la de Álvaro, la del guardameta, que veremos a ver si es suplida por Juan Pérez, el futbolista de Almudévar, que procede de Osasuna, o si de nuevo acude la Sociedad Deportiva Huesca al mercado. Recordemos que la portería del Huesca en estos últimos años, Andrés Fernández, Álvaro Fernández, han sido guardametas de un nivel muy alto para la segunda división, probablemente muy por encima del nivel que ha demostrado luego la plantilla a lo largo de la temporada. Dos vidas paralelas, Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Parece que estaremos cogidos del mismo guión o del mismo patrón, ¿no? Primero en lo administrativo, en la gestión evidentemente de esa junta directiva, de esa cúpula. Desde el Real Zaragoza ya aparece desde la dirección deportiva con Fernando López, y ahora esta semana esperaremos en la Sociedad Deportiva Huesca cómo se acaba de configurar ese consejo de administración y cómo va a afectar a la configuración de la plantilla. Tenemos referencias también de la casa y de la base aragonesa que pudieran también dar y ofrecer también lo que sería el esqueleto o la base también de apoyo, aunque hay jugadores como Tresaco que creo que también finalizan, las opciones también de Iker Gil en función de lo que opine el Real Madrid en cuanto a su constitución definitiva en la Sociedad Deportiva Huesca, y bueno, una remodelación pues también total, ¿no? Similar a la del Real Zaragoza. Claro, es que la temporada empieza, en fin, muy pronto, ¿no? A mediados de agosto, pero mediados más tirando para la primera parte que para la segunda parte. Eso es, está previsto de manera oficiosa que comience en el puente de agosto, incluso el jueves, que creo que es día 15, si no me falla la memoria, estaría previsto que se disputara el primer partido en Primera División y irá de la mano de la Segunda División, es decir, ese jueves 15, viernes 16 y ese fin de semana, en principio está previsto que comenzara la temporada. Recordemos que justo el fin de semana anterior finalizan los Juegos de París, de ahí que también haya que esperar un poquito más, porque recordaréis que el año pasado, si no me equivoco, fue el 12-13-14 cuando comenzó la temporada, y es que cada vez está empezando el fútbol un poquito antes, porque siempre todos los veranos terminas teniendo, cuando en Eurocopa tienes Mundial, Copa América, Copa África, Copa todo este tipo de partidos de selecciones que hacen que si no haya más fechas en el calendario. Bueno, el otro día comentábamos que interesantísima la fase de clasificación de Centroamérica para el próximo Mundial de Fútbol. Esto ya es para muy cafeteros. Antes de que terminemos, Ricardo, Pepe, la Eurocopa empieza este viernes con un Alemania-Escocia. España debuta el sábado a las 6 de la tarde frente a Croacia. Un grupo, la verdad es que muy complicado, con Croacia, con Italia y con la no tan poderosa Albania. Lo mejor que parece casi seguro que pasan 3, ¿no? Pasan todos los primeros, todos los segundos y casi todos los terceros de grupo en estos formatos nuevos que se van inventando ahora desde la UEFA y la FIFA. ¿Qué? ¿La Eurocopa qué? Eurocopa muy abierta, ¿no? No hay un pronóstico, yo creo, ¿no? Claro ganador esa apuesta. ¿A quién se atrevería a apostar por un ganador? Pero bueno, vamos a ir al factor local y vamos a apostar por nuestra España. ¿Por España? ¿Sí? Ojalá sea así, yo soy optimista, pero sobre todo en esta fase de grupos, aunque pasen 3, Javi, importante intentar finalizar en primera posición para esquivar a Alemania, porque si no puede ser que en el primer cruce ya tengas de nuevo a otro de los grandes. Y hoy estate pendiente a la 1 de la tarde del rival del Cuarte en esa fase de ascenso a Segunda Federación, que es otra de las cosas que nos dejaba el fin de semana. Y hablando de fútbol, a la que si te gusta, Batería, nuevo jugador de Guanapix. Qué fichajazo. Brutal. Sí. Uy, qué bien pinta la temporada que viene para el Guanapix. Que vaya muy bien, Pepe. Buen verano, Ricardo, que hoy despedimos a Ricardo Civera. Se toma unas merecidas vacaciones. Muchísimas gracias. Con el parón del fútbol. Un placer. Hemos aprendido mucho contigo, Ricardo? Y yo de vosotros. Un auténtico placer. Un abrazo. Menos 20, las 10. La canción de la Eurocopa de One Republic, y reflexionamos sobre asuntos de los que deberíamos hablar más de lo que hablamos. Together we
Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Está por aquí ya Pablo Redondo, nuestro sociólogo. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Muy bien todo. Bien. Bueno, curso finalizado, clases finalizadas para la mayoría, claro. EBAU, para los que les tocaba EBAU, también finalizada, y nos adentramos ahora, Pablo, en ese momento tan importante para los chavales de 17, 18, 19 años, que es elegir qué quieren hacer a partir de ahora, qué quieren ser de mayores. Los resultados iniciales de la EBAU se pueden consultar desde pasado mañana, desde el día 12, desde el miércoles. Y ya a partir de ahí, pues cada uno seguramente empezará a darle más vueltas de las que ya le ha dado a hasta dónde puede llegar con las referencias de otros años, ¿no? Qué momento tan estresante. Supongo que es normal el estrés, ¿no? Pablo, me imagino. La verdad que sí, bueno, pues con esas edades, con 17, 18, 19 años, la verdad que es la decisión más importante que van a tomar, en lo que llevan de vida, es la decisión más importante que han tenido que asumir nunca, ¿no? Y la verdad que es mucha presión porque, bueno, en cierto modo es algo que va a condicionar su futuro. Claro, es que hay veces que pensamos, hombre, los chavales tienen que elegir muy pronto, ¿no? El que quieren ser de mayores. No sé si se podría hacer esto de alguna otra forma, de alguna otra manera, Pablo, más tarde, o no sé si preparar el camino antes de algún otro modo. ¿Esto se puede organizar de otra manera? Bueno, al final, claro, no sé, también depende un poco a nivel individual cada uno, cuál sea su nivel de madurez, cuáles sean los recursos que tengan disponibles de apoyo y demás para tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el hacer la selectividad y el elegir al final qué vas a hacer con tu futuro, ¿no? Digamos que se ha convertido un poco como el paso a la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, pues también en un momento u otro van a tener que empezar a aprender a tomar decisiones importantes, ¿no? Que van a condicionar su futuro, y bueno, yo creo que tampoco nunca es pronto para empezar en ese sentido. Bueno, pero sí que es cierto que cuanto más apoyo cuenten al respecto para tomar esa decisión, pues siempre van a poder decidir de una forma mejor y también con mayor confianza, y lo van a afrontar pues de una forma también que van a aprender más de esa decisión que si lo toman como algo que les suponga un trauma, ¿no? Ajá. ¿Se le puede quitar algo de dramatismo, se le puede quitar un poco de dramatismo a esta decisión de elegir qué carrera voy a estudiar? Bueno, cuando no estás en esa posición, pues puedes decir que sí, ¿no? Yo también en su día, pues también lo pasé un poco mal, ¿no? Luego a todo lo pasado, pues parece que tampoco era tan importante, ¿no? A ver, pues sí que pues es normal, ¿no? Que cuando tienes 17, 18 años que ves como que todo tu futuro depende de esa decisión, y bueno, tampoco es del todo así, porque luego uno siempre se puede reconducir, y bueno, que al final también lo que uno estudia tampoco marca tanto, ¿no? Luego te das cuenta con el tiempo de que al final el mercado laboral está en cambiante, que también necesita tanta especialización, que luego pues siempre puedes reorientar tu carrera laboral, puedes hacer un máster o puedes estudiar otra cosa, que al final también depende mucho de cuál es tu vocación, depende también mucho de cuáles son al final tus habilidades, ¿no? Y bueno, pues tampoco es tan determinante como puede parecer a priori. Incluso esa idea de fondo de que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, o casi todas, no sé si todas, casi todas, muchas de ellas, de alguna manera son reversibles, ¿no? Las podemos cambiar. De hecho, bueno, hay veces que lo vemos, ¿no? Que hay chavales que deciden estudiar una carrera y que prueban y el primer año no les termina de convencer, no les termina de encajar, consideran que su rendimiento no es el que debería ser, o es justamente así, y deciden cambiar, ¿no? Y volver a empezar. Claro, eso es. Pero bueno, yo tampoco lo plantearía como como un volver a empezar, ¿no? Porque al final es reorientarse, ¿no? Al fin y al cabo, porque al final tampoco hay una mala decisión en el sentido de que si te equivocas, tampoco eliges, empiezas a estudiar algo, pruebas y ves que realmente no es lo que te gusta, ¿no? No disfrutas con ello. Bueno, pero te llevas un aprendizaje, ¿no? Cuando te reorientas a estudiar otra cosa, ese aprendizaje que te has llevado durante ese año de estudiando esa carrera que no te gusta, al fin y al cabo, aunque en el momento no seas tan consciente de ello, que a la larga uno se da cuenta de que realmente pues se lleva un aprendizaje de esa decisión que tomó en su momento, ¿no? Y al final la universidad ya no solo el conocimiento que uno adquiere en el aula, sino también son todas esas habilidades que uno va desarrollando, esa madurez que se va adquiriendo, que
pues eso, en el momento no se es consciente, pero a la larga uno, cuando echa la vista atrás, se da cuenta de que la universidad es mucho más allá de lo que estudias en los libros y lo que escuchas decir al profesor en clase. Estos días, ¿qué es lo que atemoriza a un chaval de 18, 17, 19 años? Es decir, ¿qué fantasmas le están viniendo a la cabeza a estos chavales que quieren entrar en la universidad de estos días? Bueno, pues aquí la verdad que muchos fantasmas a la vez se generan muchos miedos, ¿no? En ese momento, por un lado el arrepentimiento, si hubiese estudiado más tendría ahora una nota un poco más alta y podría elegir mejor, pero luego por otro lado, mirando de cara al futuro, pues claro, te encuentras ante una incertidumbre absoluta, ¿no? De a ver qué decido, porque se piensa mucho, ¿no? El discurso que hay siempre presente es elige bien para hacer algo que te guste, pero que además tenga salidas profesionales y que además te permita luego pues tener un buen sueldo. Y bueno, la verdad que yo creo que ese discurso también a veces está un poco sobreexplotado, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié sociología. Yo viví toda la carrera escuchando por todas partes. Eso no tiene salidas, con eso no vas a encontrar trabajo, con eso tal, y era una frustración constante. Y luego, pues, cuando te das cuenta, o sea, al final, tuve la suerte de que por lo menos elegí lo que me gustaba, disfruté mucho de ello, y al final esa vocación es lo que luego a uno le ayuda también a un poco pues ir adaptándose al mercado laboral y al final ir encontrando las oportunidades laborales. Pero que sociología tiene muchas salidas ahora, ¿no, Pablo? Bueno, es una carrera que tiene mucha flexibilidad, ¿no? Tiene mucha flexibilidad. Eso también a veces cuando terminas es como, bueno, ¿y ahora para dónde tiro, no? Porque tengo tantos frentes abiertos, pero no tiene como un perfil profesional muy marcado, ¿no? Como sucede en otras carreras. ¿Algún consejo para estos días, para los chavales y para sus familias, para las familias que no agobien a los chavales? Sí. Bueno, pues yo el consejo que doy sobre todo a los chavales es que escuchen a los adultos que tengan alrededor, porque les van a ayudar a tomar esa decisión, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí fue fundamental la ayuda que recibí por parte de mi madre. Si mi madre no me hubiese asesorado a la hora de elegir la carrera, pues yo no habría acertado, ¿no? Como hice. Trucos para poder elegir mejor, pues pararse a pensar, a ver, cuáles son las asignaturas que mejor me ha ido, las que más he disfrutado. Pararse es una labor un poco ardua, pero ponerse, decir, vale, pues yo creo que esta carrera me puede interesar, ¿no? Ir acotando un poco por temas, ir viendo cuáles son las asignaturas que hay en cada carrera, también pensar en cuáles son las salidas profesionales que cada una de esas carreras tiene. Y luego también, pues, si se puede contar con alguien que esté estudiando esa carrera, que conoces, pues le puedes preguntar, o alguien que se dedica profesionalmente a eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaba mucho la historia. Ajá. Y a mí yo decía, mira, yo de mayor me gustaría ser arqueólogo. Mi madre conocía a un arqueólogo, sí, y un día me fui con el arqueólogo a una excavación. Y bueno, cuando volví a casa le dije a mi madre, mamá, esto es como ser albañil, pero con cosas antiguas. Encima ese día no descubrimos nada, pleno sol en verano, lo pasé fatal. Nada. Y dije, esto no es lo mío, ¿no? Entonces también si puedes tener un primer acercamiento a una de esas profesiones que te pueden parecer interesantes, pues también eso es estupendo, ¿no? Yo, por si sirve también, igual es muy tremendista, me puse una pregunta en la parte superior de un folio, 50 años trabajando de esto, a la izquierda las carreras y a la derecha sí o no. También. Sabían casi todas que no, ¿eh? tengo que reconocerlo. En fin, bueno, ánimo para todos y hoy hemos intentado desdramatizar un poco estos días que les vienen por delante y que seguro que termina con final feliz. Pablo, que vaya muy bien la semana, ¿eh? Muchísimas gracias. Igualmente. Menos 10, empezamos el contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. Ten cuidado, Saldaña, que eso no es una baqueta, es un bolígrafo y eso no es una batería, es la cámara que hace que el programa se pueda seguir a través de la cuenta de YouTube de Aragón Radio. Madre mía, qué bien. Pues yo lo llamo Darth Vader para los amigos. Sí, que me parece un poco. 50 años haciendo el contrainformativo. ¿Te imaginas? Yo digo sí. ¿Tú dices sí? Yo creo que sí, estaría ahí, sería divertido. 50 años más. 50 años más, sí. Desde ahora, desde abril, claro. Venga, ya está. Yo puedo con todo. Mucha tela, ¿eh? Sí, tú también te veo, ¿eh? Te veo. ¿Bien? ¿Todo en orden? Sí, de momento sí. Habéis hablado de muchas cosas. En el deporte echo de menos algo. ¿El qué? El campeonato de la Copa Cadete Plata, que le ha ganado Agustinos con goles de Samu y Llave. Esto es muy importante. ¿Os lo habéis perdido? ¿Cuál de los dos es tu hijo? No, ninguno de los dos. Pero son grandes futbolistas. ¿Sobrinos? Grandes personas. No, conocidos, amados, queridos. Pero tampoco habéis hablado de cosas muy importantes y allá va la primera. No me des consejo y dame jamón. Y si es de pata negra, mucho mejor. No me des consejo y dame jamón. Si es de pata negra.
No me des consejos, dame jamón, es una frase rotunda que no admite debate. Pero un camarero de Chueca se salva de un tiroteo gracias a una pata de jamón. Ajá. El otro día os acordáis que un tío en Colombia se salvó de una baladera con un collar. Pues ahora el jamón heroico, un jamón que se interpuso. El jamón lo ha hecho todo por nosotros, del cerdo nos gusta hasta los Andares, pero salvar vidas ya es muy importante, ¿eh? Es lo máximo. La bala de 9 Parabellum entrando en el jamón así, yo creo que tocaría el hueso quizá, ¿no? Puede ser. O igual se quedó en la grasa. Pero es enorme saber que el jamón te puede salvar. Entonces todos los camareros que nos escuchen, pongan el jamón en un sitio estratégico porque nunca saben lo que puede pasar, puede salvarles la vida. Y los inspectores de riesgos y de sanidad que coloquen el jamón ahí, ¿no? Porque las balas a veces, las balas perdidas tal, pueden salvar vidas. Está bien pensado. ¿Cuántos jamones de Teruel salen al año de Sola? ¿Lo pone por aquí? No. No tengo ni idea. ¿Cuántos? Medio millón al año. Medio millón ¿Te de parece jamones de bien? Teruel al año. Me parece pocos, me parecen. Y creciendo. Hay que tener olfato canino. Soltado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. ¿Alguna crítica para este grupo? A mí es que me gustan mucho. ¿Ah, te gusta? A mí me gustan mucho. Ah, pensaba que ibas a decir, se han vendido. No, me gustan mucho, pero es verdad que cada día me van gustando un poco menos porque ahora ya lo escucho en todos los sitios. Claro, se han vendido desde los gandules, ¿a que sí? Esperanza. Yo soy muy fan, entonces no digo nada. Ah, vale, pero hay que empezar ya por allí, ¿no? Es demasiado mainstream para lo que me gusta a mí. Bueno, en fin. En Nueva Zelanda los perros conducen. ¿Esto lo sabíais o no? No. No, pues... ¿Conducen qué? Automóviles. Manejan, como sí. Se ha puesto de moda y entonces cuando abandonas un perro, podéis escuchar uno que lo reafirma. Pues en Nueva Zelanda, en Auckland, han hecho una escuela de perros abandonados a los que, como no tienen otra cosa a hacer, les enseñan a conducir. Son perros mestizos, también llamados milpolvos, y entonces se quedan... No, eso es coloquial. Y entonces el perro está en una escuela. Hombre, ya he visto que muy científico no era. Porque si no, para ser científico tendría que haber sido milpolvensis o algo así, claro. Exacto. Canus milpolvensis. Entonces, 7 semanas de aprendizaje y luego ya pueden salir a la calle como un profesor de autoescuela que llevan a la derecha y otro tipo detrás, en un coche descapotable, y el perro maneja bastante bien el volante, hay vídeos, se puede ver, y va avanzando. Todo esto es una campaña para que la gente se lleve a los perros a casa y no deje al pobre Canis milpolvensis en el hospicio. ¿Ha pasado ya alguna vez esto? Y además hace 11 años que puedes encontrar noticias de perros conductores, más de familias privadas que le han ido dejando y el perro se ha hecho fuerte. Y luego también en Eslovaquia, un perro en un radar, todavía es un expediente que es un perro que iba a mucha velocidad y salió la foto y iba el perro en el radar. Y el dueño dijo que se le había balanzado el perro y que él no tenía nada que hacer, pero la policía lo negaba porque... no se había visto movimientos raros en el coche. Entonces, cuidado con los perros que algo nos están ocultando. ¿Bien? No puedo aportar nada más. Un mono habilidoso, es un tremendo ladrón. Él se roba la comida de los peroles que encuentra sobre el fogón. Y ahora vamos a hablar de un mono, el mono ladrón. Mono ladrón en Brasil que intentó robarle la mochila a una influencer, pero a las influencers sí que robárselas sí o sí. Entonces mi propuesta es adestremos a los monos para que molesten a los influencers. Entonces... Me gusta más eso que lo de conducir. Sí. Sí. Entonces se puede ver el vídeo en Brasil. Una influencer además muy contenta porque lo ha visto mucha gente, luego ha salido a contarlo y tal, y luego sale a contarlo mientras se maquilla, que es algo que merece un bofetón importante, que se celebra mucho, ¿no? Esto también quizá Pablo tendría que analizarlo, ¿no? Y lo de story time mientras me maquillo, de cómo un mono me intentó robar. A ver... Pablo, que te has quedado por aquí escuchando el contrainformativo, ¿algo que aportar? Bueno, nos podríamos pasar de tiempo si pongo aquí a hacer conclusiones sobre esto. Sí, porque los tíos tenemos que hacer vídeos así mientras nos afeitamos, de sola. ¿Te animas que seas el primero? No. Story time de cómo no, gracias. Un burro se memeó el otro día en una pierna, yo que sé, algo así. Entonces, en el Cristo Redentor, cerca, luego se bajó al parque y el mono la atacó. Y se ve claramente como el mono se lanza por el bolso, pero no consigue el objetivo. ¿Bien? Sí. ¿Da para otra? Sí, da tiempo. Venga, vamos con la última.
Sucedió en China, un vecino muy pesado estaba discutiendo con otro y uno harto, no se andaba con chiquitas, le metió con la pala en la cabeza. Bueno, me río, pero es así, lo dejó seco, muerto y se escapó a las montañas. Esto es así muy de película, pero sigue pasando actualmente. Sí. En las montañas el asesino dijo, me van a pillar, y se convirtió, dijo, me voy a hacer de sordomudo, no hablo, no digo nada, sonrío, me expreso en gestos y así quizá vaya colando. Y pues ha estado 20 años escondido, le ha funcionado, pero al final... 20 años. 20 años. Pero hace unos días, 15 días, la policía dio con él y el tipo ha declarado que se siente aliviado. No solo por confesar su culpa, sino por poder volver a hablar, porque ya de sordomudo no le daba para más. O sea que al final el bien surge, sale de dentro del corazón de las personas y 20 años callado y luego con el reconcome, ¿no? Ahora estará ahí sin parar de hablar el hombre. Estará sin parar, sí, dando detalles. Respondiendo a todas las preguntas de los ahí abogados. Yo creo que los defensores, delitos, no. creo que los delitos ahí no prescriben y entonces yo creo que tendrá que pagar, estará hablando todo el día en la cárcel. Vale. Hasta aquí el contrainformativo de Bien. hoy. Mañana más, y que mejor. vaya bien. Adiós. Adiós. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Buenos Hola, días. buenos días. ¿Qué nos vais a contar esta mañana en la Cadiera? El nombre propio del día de hoy, en lo deportivo al menos, ya sabéis, Carlos Alcaraz acaba de ganar qué su bien, Carlos primer Alcaraz, que ¿ha llegado ya o...? Sí. No, le hemos invitado, le hemos cursado la invitación, todavía no puede atendernos, pero sí vamos a hablar con quien fuera su psicóloga deportiva durante 9 años, sí. Qué Josefina Cutillas, enseguida aquí en la Cadiera, a ver qué nos cuenta del talento de este gran deportista, ¿no? Que al parecer apuntaba ya maneras desde que era un chaval. Vamos a hablar con ella, charlamos también con Pera Estupiñá, bioquímico, divulgador, recibimos la visita de Luz Gabás, de Roncero, el Hierbas, viene a visitarnos Rosa Montero, acaba de publicar Cuentos Verdaderos, y nos fijamos hoy también en la etimología de los nombres. ¿De dónde sale, Javier? ¿El cuál? ¿El tuyo? Ah, ¿Tu Javier. nombre? ¿Sí? Pues me lo tienes que decir tú, porque lo vais a contar tú. Eso se lo vais a contar vosotros lo hoy. preguntaremos al experto, que para eso es experto, ¿no? Era por ver si lo sabías. No, lo desconozco. Preguntamos de tu parte. Escucharemos la Cadiera. Preguntaré por las 3 Cs a la que fue de Alcaraz. Vale, perfecto. Las 3 Cs del abuelo de Alcaraz. Vale. ¿Algo más? ¿Alguna cosita Se toma más? nota de verdad, ¿Qué le parece de lo de las 3 Cs? Vale. Sí. Mira, ha puesto una X, ha hecho un dibujo, un 6 y un 4, la cara de tu retrato. Que vaya bien la mañana, Óscar. Buen día. Adiós. Adiós, Esperanza. Hasta mañana. Adiós a todos. Mañana a las 7 estamos otra vez por aquí. Buen día, buen lunes. Hasta mañana. La raqueta en posición gira.